Todavía estaba oscuro cuando la alarma de mi casa de playa estalló a las 5 de la mañana. Un sonido tan agudo que rompió la quietud del amanecer y me hizo sentir un estremecimiento que subió por la espalda antes de que el radio del guardia chisporroteara con una urgencia que dejaba claro que algo grave estaba ocurriendo. Pues con la voz temblorosa me avisó que mi nuera había llegado con una cuadrilla de mudanceros asegurando que la propiedad le pertenecía y que pensaba entrar pasara lo que pasara, como si la historia y el esfuerzo invertido en ese lugar no significaran nada. Apenas corrí la cortina, apareció una imagen que me dejó sin aliento, porque los faros del camión iluminaban mi jardín de una manera cruda mientras varios hombres descargaban cajas grandes y empujaban el portón con barras de metal, y entre todo ese movimiento mi nuera avanzaba con paso firme, dando órdenes como si estuviera inaugurando una casa nueva que alguien le había regalado, moviendo las manos para indicar dónde acomodar cada cosa y mostrando una seguridad que siempre escondió detrás de sonrisas calculadas. Un silencio denso cayó sobre mis hombros mientras observaba aquella escena, no por miedo, sino por esa claridad amarga que llega cuando alguien cruza un límite que no debió tocar jamás. Y en medio de esa tensión el guardia volvió a falar, Wase suplicando instrucciones porque no sabía si debía llamar a la policía o bloquear la entrada, aunque antes de que pudiera responder, respire hondo. Sentí una calma extraña instalarse dentro de mí y dije con voz firme que dejara pasar a todos, que abriera el portón, porque mi nuera estaba a punto de enfrentar algo que no esperaba y que cambiaría por completo la certeza con que llegó un no medio da madrugada. La bajada hacia la terraza ocurrió de forma lenta, no por indecisión, sino porque cada paso me permitía entender que esa madrugada marcaba el final de años soportando desprecios disfrazados de cortesía. Y al llegar al barandal confirmé cómo mis espacios eran invadidos sin pudor mientras los mudanceros avanzaban con cajas que no me pertenecían y mi nuera seguía al frente convencida de que su plan marchaba a la perfección, sin imaginar que caminaba directo hacia la caída de su propia arrogancia. Ninguna palabra salió de mi boca en ese momento, porque comprendí que el silencio podía sostener una fuerza que ninguna confrontación apresurada lograría, y mientras el cielo seguía oscuro y el aire salado del mar entraba por la terraza, me quedé firme observando cómo ella cruzaba un umbral que jamás debió pensar que podía tomar, entendiendo, por fin, que la sorpresa de esa madrugada nunca estuvo destinada para mí, ya que cada movimiento que hacía dentro de la casa la acercaba un poco más al golpe que transformaría todo para siempre. Mucho antes de aquella madrugada en la que la alarma rompió el silencio, mi historia había comenzado en un punto completamente distinto. En una época en la que la vida me obligó a levantarme desde el polvo después de varias pérdidas que dejaron mi corazón desgastado y mi mente llena de dudas. Aunque aún así seguía avanzando porque no conocía otro camino que no fuera resistir mientras buscaba un lugar verdadero donde pudiera sentirme en paz. Años atrás vivía en un departamento pequeño con paredes que crujían cuando hacía frío y un espacio tan reducido que apenas alcanzaba para lo indispensable, y aún así me las arreglaba para mantenerlo limpio, ordenado y lleno de un cariño sencillo que me permitía conservar la esperanza de que algún día tendría un hogar que no dependiera de cuotas ni de contratos ajenos. Un hogar que fuera producto de mis propios esfuerzos y no de favores temporales. Cuando por fin conseguí reunir el dinero suficiente para comprar la casa de playa, sentí que algo dentro de mí se acomodaba por primera vez en mucho tiempo, porque aquel lugar representaba más que una compra, mostraba el resultado de largas jornadas, múltiples renuncias y una valentía silenciosa que nadie veía pero que me sostuvo en cada momento en el que pensé que tal vez nunca lo lograría. Por eso cuidé esa casa como quien protege una memoria preciosa, consciente de que cada pared guardaba un pedazo de mi historia. Creció también un vínculo profundo con mi hijo, construido a base de respeto, paciencia y muchas conversaciones nocturnas. Cuando él era pequeño me preguntaba cosas que ni yo sabía responder, aunque siempre encontrábamos juntos una forma de dar sentido a lo que nos rodeaba. Con los años tomó su propio camino y yo acepté ese proceso con la serenidad de quien entiende que la maternidad no se trata de retener, sino de acompañar sin asfixiar, dejando que los hijos respiren su libertad. Con el tiempo llegó a su vida la mujer que después se convertiría en mi nuera, y al principio pensé que podría convivir sin dificultades con ella, porque nunca he sido una persona conflictiva ni alguien que busque dominar espacios. Preferí observar, escuchar, respetar, intentando no interpretar de más los detalles que me incomodaban, confiando en que el cariño que yo tenía por mi hijo serviría como puente para crear una relación tranquila, incluso si no existía una afinidad real entre nosotras.
Pasaron los meses y comenzaron a surgir pequeños gestos que me hicieron dudar de esa convivencia. Miradas que se extendían más de la cuenta, comentarios suaves que parecían inocentes pero dejaban una sensación amarga, y una forma extraña de acomodarse en mi presencia como si midiera cada palabra y cada objeto, como si quisiera asegurarse de que yo ocuparía apenas el espacio que ella estaba dispuesta a conceder. Mantener silencio se volvió un acto cotidiano, no por resignación, sino porque jamás quise que mi hijo sintiera que yo interfería en su vida, ya que siempre soñé con verlo construir su propia historia sin la sombra de mis preocupaciones encima. Aún así, cada visita dejaba una marca invisible, como si ella estuviera probando mis límites con una calma calculada que yo no lograba descifrar por completo. Hubo momentos en los que pensé que exageraba mis percepciones, que tal vez mis inseguridades hablaban más alto que la realidad, aunque esa duda se desvanecía siempre que ella recorría mi casa con un paso lento y una mirada que registraba cada rincón como si buscara algo que yo aún no comprendía. Algo que solo quedó claro cuando aquella madrugada de la alarma reveló que su presencia en mi vida nunca había sido tan simple como aparentaba. Ahora, al recordar cada detalle, percibo que la invasión de esa madrugada no nació de repente, fue la culminación de gestos, silencios y estrategias que venían construyéndose desde hace mucho. Mientras yo intentaba mantener la paz sin imaginar que alguien estaba dispuesta a tomar de mis manos lo que me costó una vida entera levantar. Tras repasar cada señal que había venido acumulándose a lo largo del tiempo, comprendí que para entender lo que estaba ocurriendo esa madrugada también era necesario volver al punto donde todo comenzó, al origen del lazo que siempre intenté proteger. Porque mi vida cambió por completo desde el momento en que cargué en brazos a un niño que llegó cuando yo apenas tenía estabilidad, y aún así se convirtió en el corazón de cada decisión que tomé desde entonces. La etapa en la que él crecía entre pasillos estrechos y risas espontáneas siempre regresa a mi memoria cuando enfrento momentos difíciles, tal vez porque en esos años descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Recuerdo cómo se sentaba en el piso, rodeado de juguetes que él mismo inventaba a partir de pedazos sueltos. Y aunque yo regresaba agotada después de jornadas largas, bastaba ver su expresión iluminada para sentir que todo sacrificio tenía sentido. Se formó entre nosotros un vínculo nacido de gestos simples, desayunos rápidos que preparábamos juntos antes de salir corriendo a la escuela, tardes en las que él me pedía que me quedara a su lado mientras resolvía tareas que a veces tampoco comprendía, y esos pocos domingos libres en los que caminábamos hasta la playa, donde él corría detrás de las olas como si el mar fuera un universo nuevo listo para descubrirse. Con el paso de los años llegó la adolescencia con sus dudas y temperamentos cambiantes, pero nunca hubo distancia real entre nosotros. Las conversaciones nocturnas seguían siendo parte de nuestra rutina y, aun cuando surgían desacuerdos, siempre terminábamos hablando de lo que pesaba en su corazón, porque él había aprendido desde pequeño que la calma ayuda a entender lo que duele y lo que se puede reconstruir. La adultez trajo transformaciones que yo acepté con serenidad, entendiendo que cada hijo necesita abrir su propio camino y tomar sus propias decisiones, y por eso procuré no imponerme ni cuestionar demasiado, aun cuando empecé a notar cómo ciertas presencias influían en su forma de mirarme, como si pequeñas opiniones externas fueran desplazando la cercanía que tantos años mantuvimos. De manera casi imperceptible aparecieron cambios que preferí no comentar, silencios prolongados, visitas más cortas, una mirada que buscaba aprobación en otra persona antes que en mí, gestos que parecían simples pero que escondían algo que yo todavía no lograba identificar. Aún así, actué con cautela, confiando en que la relación construida desde su infancia resistiría cualquier sombra que intentara colocarse entre nosotros. La imagen de él corriendo en la arena, con los tenis mojados y la ropa llena de arena, sigue siendo una de mis memorias más claras, porque en ese tiempo nada nos alejaba. Sin embargo, cuando la vida adulta lo llevó a rodearse de nuevas opiniones, no imaginé que una de ellas se convertiría en la raíz de un conflicto silencioso que crecería con paciencia, casi de manera estratégica, hasta alcanzarnos sin aviso. Ahora entiendo que aquella madrugada, con mudanceros tirando cajas sobre mi jardín, no fue un hecho aislado, sino la culminación de un distanciamiento lento que empezó muchos años atrás, cuando aún lo cargaba de la mano sin imaginar que algún día tendría que defender lo que construí no del mundo, sino de la influencia de alguien que decidió convertir nuestra historia en un obstáculo. A medida que el tiempo avanzaba y mi relación con mi hijo cambiaba de manera sutil, también comenzó a hacerse presente una figura que, sin levantar la voz ni mostrar intenciones abiertas, terminaría alterando todo lo que habíamos construido.
porque su llegada no se anunció con conflictos ni gestos bruscos, sino con una cortesía medida que parecía pensar cada palabra antes de salir de su boca, como si cada frase fuera una ficha colocada en un tablero que yo aún no sabía que estaba frente a mí. Desde sus primeras visitas a mi casa podía sentirse una energía extraña en el aire, no agresiva, pero sí calculada, como si ella observara cada rincón con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Recorría el espacio con una mirada que no buscaba apreciar, sino evaluar, como quien revisa un terreno que posiblemente quiera reclamar en el futuro. Yo intentaba mantener un trato respetuoso, confiando en que la convivencia podría fluir con naturalidad, aunque algo dentro de mí se tensaba cada vez que ella aparecía con esa sonrisa perfectamente dibujada que nunca lograba alcanzar sus ojos. Con el paso de los meses, comenzó a soltar pequeños comentarios envueltos en amabilidad, frases que parecían insignificantes pero que albergaban un filo difícil de ignorar, como cuando hablaba sobre la forma en que yo organizaba la casa o cuando insinuaba, con un tono suave, que las decisiones de mi hijo serían más equilibradas si él aprendía a independizarse de ciertos hábitos, palabras que parecían inocentes hasta que noté que siempre se referían a mí, aunque jamás lo dijera de manera directa. Cuando estábamos las dos a solas, su trato cambiaba ligeramente, lo suficiente para que yo lo notara pero no tanto como para que pudiera señalarlo sin parecer exagerada. Perdía esa dulzura fingida y adoptaba una expresión distante, casi fría, como si mi presencia le resultara incómoda y mi existencia dentro de la vida de mi hijo fuera un obstáculo que debía apartar sin generar escándalos. Cada vez que él regresaba a la sala, su semblante volvía a suavizarse, como si cargara dos rostros que alternaba según lo que le convenía mostrar. Intenté abrir espacios para conversar con ella, buscando una relación estable que no generara tensiones innecesarias, aunque cada intento terminaba en evasivas o respuestas cargadas de cortesía artificial, lo cual dejaba claro que no tenía interés en acercarse. Lo que buscaba era otra cosa: medir cuánto control podía ejercer sobre mi hijo y sobre los espacios que antes pertenecían a nuestra convivencia. Esa percepción se volvía más fuerte cada vez que notaba su manera de influir en las decisiones de él, no con reclamos, sino con sugerencias sembradas en momentos precisos, como quien acomoda piezas con paciencia para que todo caiga donde le conviene. Con el tiempo, mi hijo empezó a repetir ideas que no nacían de su esencia, ideas que yo sabía que no venían de él porque habían sido moldeadas con palabras que no usaba y con argumentos que no reconocía, y aunque traté de no suponer nada, la forma en que él miraba hacia ella buscando aprobación incluso para comentarios simples me hizo entender que algo estaba cambiando y que ese cambio no era inocente. Cada visita fortalecía mi intuición de que ella pretendía desplazarme, no de manera brusca, sino con un avance silencioso que se infiltraba en cada detalle: decisiones, opiniones, rutinas, espacios, incluso conversaciones que antes eran naturales entre mi hijo y yo ahora se filtraban por el lente de su presencia. Fue en ese momento cuando entendí que ella no buscaba convivir, quería dominar sin que nadie lo notara. Hoy, al recordar cada gesto y cada palabra, sé que la invasión de aquella madrugada no fue un impulso repentino, fue el desenlace de un plan que había empezado mucho antes, cuando esta antagonista entró en nuestra vida con pasos suaves, construyendo una sombra que se extendió despacio hasta cubrir la confianza que durante tantos años había iluminado mi relación con mi hijo. En los días que siguieron, lo que más me sorprendió no fue la tensión evidente, sino la forma en que mi hijo empezó a moverse a mi alrededor con una cautela que jamás había formado parte de nuestra relación. Cada vez que hablábamos, elegía sus palabras con demasiada precisión, como si temiera que cualquier frase pudiera incomodar a alguien que no estaba presente. Esa nueva prudencia, tan ajena a su esencia, me revelaba que algo dentro de él estaba siendo moldeado lejos de mi mirada. Las visitas a mi casa perdieron la naturalidad que antes las caracterizaba. Solíamos conversar durante horas, compartir anécdotas y reírnos de cosas pequeñas, pero ahora él permanecía atento al teléfono, revisando la pantalla con una ansiedad que intentaba ocultar. Cada vez que recibía un mensaje, su postura cambiaba, como si una presencia invisible determinara qué debía decir y qué debía callar. Esa actitud no era normal en él, y por más que tratara de disimularla, la inquietud que lo acompañaba terminaba delatándolo. Hasta los temas más simples se volvían delicados. Preguntas cotidianas, que antes respondía con soltura, ahora lo hacían desviar la mirada o suspirar antes de contestar, como si buscara la manera correcta de no contradecir la opinión que lo guiaba incluso en mi presencia.
Esa contención constante me mostraba que la libertad para hablar conmigo estaba desapareciendo despacio, cambiada por una especie de vigilancia emocional que yo no entendía del todo, pero que reconocía como un signo claro de que su entorno ya no le permitía ser el mismo. En reuniones familiares, el contraste era aún más evidente. Antes se acercaba con confianza, se sentaba a mi lado y me contaba detalles de su vida. Ahora, cada comentario mío activaba en él una atención nerviosa, una mirada fugaz hacia su pareja buscando algún tipo de señal, como si ella decidiera que era apropiado escuchar y que debía evitarse. Esa dependencia silenciosa, cada vez más marcada, se convirtió en un muro invisible entre nos, criado sin discusao, más alimentado día tras día con pequeñas actitudes. Hasta proponer algo sencillo, como una comida o una visita breve, se convirtió en un proceso lleno de explicaciones que no parecían suyas. Él hablaba como quien necesita pedir permiso, justificando tiempos, horarios y motivos, como si una parte de su vida ya no le perteneciera completamente. Yo intentaba no mostrar mi tristeza, porque sabía que forzarlo solo empeoraría todo, pero fue imposible no notar cómo esa influencia se instalaba en sus gestos, en su voz y hasta en la manera en que se despedía. En algunos momentos parecía querer acercarse, como si dentro de él aún quedara esa necesidad de recuperar la confianza que siempre compartimos, pero bastaba un sonido en su teléfono, una notificación mínima, para que su semblante cambiara y la distancia volviera a levantarse entre nosotros, rígida y dolorosa. Esa oscilación provocaba en mí una mezcla de impotencia y ternura, porque yo reconocía su luta interna, embora él propio no admitiese hizo en voz alta. En las noches, después de cada encuentro tenso, me quedaba sentada en silencio, intentando entender en qué punto empezamos a alejarnos sin darnos cuenta. Nunca quise culparlo, porque conocía su corazón y sabía que esa frialdad nueva no era parte de él, era un reflejo de algo que se había instalado lentamente en su vida, algo que lo envolvía de una manera tan sutil que hasta él mismo no percibía o cuanto había cedido sin querer. Con el pasar de los días, esa distancia dejó de ser un simple cambio para convertirse en una señal constante, un recordatorio de que alguien estaba controlando la forma en que él se relacionaba conmigo, moviendo hilos invisibles que alteraban nuestra historia sin que él lo notara. Y aunque yo seguía intentando mantener vivo el vínculo que habíamos construido desde su infancia, también entendía que estábamos cerca de un punto de quiebre, uno que terminaría revelándose en la madrugada en que la alarma de mi casa no solo anunció una invasión, sino también el momento exacto en que ya no quedó duda de lo lejos que ella estaba dispuesta a llegar. La madrugada en que la alarma sacudió mi casa no surgió de improviso, representó la suma de cada gesto, cada insinuación y cada tensión que había crecido en silencio durante meses, y mientras observaba desde la terraza el camión iluminando el jardín como si marcara un territorio que no le pertenecía a nadie más que a mí, sentí como la paciencia que había sostenido para no herir a mi hijo llegaba a un límite del que ya no había retorno. El ruido metálico de las barras golpeando el portón resonaba en el aire como un recordatorio de que algo estaba por romperse para siempre. Frente a ese paisaje tenso, mi nuera caminaba entre las cajas con una seguridad que no era fruto de la inocencia, sino de una soberbia calculada. Revisaba cada objeto que bajaban los mudanceros, señalaba dónde colocarlo y se movía como si la casa hubiera sido entregada a ella en un acuerdo del que yo supuestamente formaba parte. Esa actitud, que había crecido lentamente desde el día en que entró en nuestra vida, llegaba ahora a su expresión más desafiante. Entre el ruido de motores, pasos rápidos y golpes contra el portón, surgió la silueta que más me dolió ver en medio de aquel caos. Mi hijo apareció en la entrada, todavía con la confusión de quien fue despertado sin entender nada. Sus ojos recorrieron la escena sin comprender por qué un camión estaba dentro del jardín a esa hora. Antes de que pudiera preguntarme algo, ella se adelantó con un tono suave que contrastaba con la dureza de sus actos, asegurándole que todo estaba arreglado, que por fin tendrían el espacio que merecían y que yo ya había aceptado entregarles la casa. Aquel instante me atravesó como una herida nueva. No era solamente la invasión física, era la manipulación descarada de mi nombre, de mi historia y de mi dignidad. Ver a mi hijo escuchando esa mentira, sin herramientas para entender lo que pasaba detrás de esas palabras, me hizo sentir un peso profundo en el pecho. No levanté la voz. No avancé con rabia. Descendí los escalones de la terraza con pasos firmes, guiada por una clareza que surgía justamente cuando a injustica alcanca que ja no puede ser ignorado. Al quedarme frente a ellos,
Mi nuera me miró con esa expresión que tantas veces había escondido en público, la expresión de quien cree que ya ganó. Abrió los labios para continuar hablando, pero levanté la mano. El gesto bastó para que todo alrededor ficase en silencio. Los mudanceros detuvieron su trabajo. El guardia quedó inmóvil sin saber si avanzar o retroceder. Mi hijo dio un paso hacia mí con el rostro lleno de preguntas. No permití que ella retomara el control. Mi voz salió firme, sin elevarse, cargada del peso de una verdad que por fin tenía espacio para ocupar su lugar. Me alegra que hayan llegado a esta hora. Es justo el momento que necesitaba. El desconcierto cruzó el rostro de mi nuera. Esa calma la desarmaba, porque no era la reacción que esperaba. Nunca imaginó que su plan pudiera romperse desde el silencio. Antes de que intentara recuperar su postura, continué con la misma serenidad. Si están tan seguros de lo que dicen, será mejor que escuchen lo que tengo para mostrar. Cada palabra cayó sobre la madrugada como una chispa que anuncia algo grande. Mi hijo me observó con los ojos muy abiertos, como si una parte de él comenzara a sospechar que había sido arrastrado a una historia que no era suya. Los mudanceros intercambiaron miradas nerviosas, sin entender si debían continuar o esperar. Oara alrededor parecía suspenso, como si a propia madrugada respirase fundo aguardando o instante siguiente. Ese momento marcó un rompimiento silencioso que yo tanto evité. No necesitaba gritar. No necesitaba empujar. La explosión no estaba en la fuerza, sino en la revelación que estaba por surgir. Aquella madrugada dejó de ser solo una invasión, se convirtió en el escenario exacto donde la verdad tomaría su lugar, derrumbando cada mentira que ella había construido pieza por pieza. Y en ese silencio tenso, con el mar respirando al fondo y los primeros tonos grises del amanecer tocando el cielo, comprendí que la humillación que intentó imponerme estaba a punto de volverse contra ella. Lo que venía después, cambiaría el destino de todos. Después de aquel enfrentamiento silencioso, la madrugada quedó envuelta en una quietud tan profunda que parecía que hasta el mar contenía la respiración. Los mudanceros se quedaron detenidos sin saber si avanzar. Mi hijo observaba todo con una angustia que apenas podía esconder, y mi nuera, aunque intentaba mantener su postura firme, comenzaba a mostrar en el rostro una inquietud que nunca antes había dejado ver. No dije nada más. Entendí que el siguiente movimiento no dependía de palabras, sino de la claridad que estaba por despertar dentro de mí. Entré en la casa con pasos lentos, permitiendo que cada persona decidiera si seguiría mis pasos o permanecería afuera. Dentro de la sala sentí como la tensión de los últimos meses se acumulaba en el pecho, no como un peso, sino como un aviso de que había llegado el momento de recuperar algo que sin darme cuenta había cedido, mi propia voz. Permanecí de pie unos segundos, respirando con calma, hasta que la serenidad regresó a mi cuerpo con una fuerza que no recordaba desde hacía años. Mi hijo entró detrás de mí, con el rostro cargado de confusión. Intentaba explicar la presencia del camión, las cajas, la hora, las decisiones que no comprendía del todo, y cada frase suya salía atropellada, como si buscara una lógica que lo liberara de la sensación de que algo estaba muy mal. Lo observé en silencio, porque entendí que era él quien necesitaba escucharse para darse cuenta de que había estado repitiendo ideas que no venían de su corazón, sino de la influencia constante de alguien que jamás buscó construir, sino desplazar. La manera en que su expresión cambiaba a cada segundo revelaba que comenzaba a reconocer una verdad incómoda. Ya no era el hombre seguro que yo crié, era alguien atrapado entre lo que sentía y lo que le habían hecho creer. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza y dolor que hablaba más fuerte que cualquier explicación. Afuera, mi nuera seguía organizando a los mudanceros, repitiendo instrucciones con una voz que ya no tenía la seguridad de antes. Había perdido el control del ambiente, y cada mirada que lanzaba hacia la puerta mostraba su temor a lo que pudiera estar ocurriendo dentro de la casa. Su poder empezaba a desvanecerse, no por un acto mío, sino porque la verdad comenzaba a iluminar aquello que ella había mantenido oculto. Mi despertar llegó sin gritos ni reclamos. Surgió de una certeza que se iba afirmando poco a poco dentro de mí. No tenía por qué justificar mi lugar, ni permitir que alguien más decidiera cómo debía relacionarme con mi propio hijo. Durante mucho tiempo traté de proteger la paz, pero aquella madrugada me mostró que defenderse también es una forma de cuidar lo que se ama. Me mantuve en silencio mientras la claridad se asentaba en mi interior. La distancia entre mi hijo y yo no había nacido de errores propios,
sino de una manipulación cuidadosa que se infiltró en nuestro vínculo hasta deformarlo. Sin embargo, al ver cómo él comenzaba a despertar de ese adormecimiento emocional, entendí que no todo estaba perdido. Había algo en su mirada que regresaba, algo que reconocía quien había estado realmente a su lado desde el inicio. La serenidad que sentí en ese momento me impulsó a sostenerme en pie sin titubear. Ya no era la mujer que trataba de adaptarse al deseo ajeno para evitar conflictos. Era alguien que recuperaba su dignidad en silencio, con una fuerza que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Aquel silencio profundo no significó rendición, significó renacer. Y al darme cuenta de eso, supe que todo lo que vendría a continuación finalmente colocaría cada cosa en su lugar. La madrugada comenzó a diluirse mientras la casa recuperaba el silencio, y en medio de ese ambiente cargado entendí que algo dentro de mí había despertado con una claridad que hacía mucho tiempo no sentía. No se trataba solo de proteger un techo, se trataba de recuperar la identidad que dejé arrinconada mientras intentaba evitar conflictos que otros provocaban sin remordimiento. Esa comprensión profunda se convirtió en la fuerza que me impulsó a moverme con determinación. La luz tenue del amanecer entraba por las ventanas, iluminando la sala con un brillo suave que contrastaba con el caos que había explotado minutos atrás. Caminé hacia mi habitación con paso firme, consciente de que cada decisión que tomara desde ese instante debía nacer de la dignidad que había dejado adormecida por demasiado tiempo. Abrí el closet y comencé a revisar documentos, fotografías, escrituras y recuerdos que formaban parte de la historia que me sostenía. Mientras tocaba cada uno, comprendí cuántas veces renuncié a mis límites para no incomodar a quienes nunca tuvieron consideración por los míos. Regresé a la sala con una carpeta entre las manos. Mi hijo levantó la mirada y en sus ojos había una mezcla de confusión, vergüenza y una tristeza que me estremeció. No dije nada al principio. Me senté frente a él con calma, permitiendo que respirara lo suficiente para entender que no estaba frente a una discusión, sino frente a la realidad que por fin se mostraba sin disfraces. Cuando extendí los documentos sobre la mesa, no necesité explicaciones largas. Las firmas, los sellos y las fechas hablaban con una contundencia que ninguna palabra podía modificar. Él tomó las hojas con las manos temblorosas, leyó en silencio y su expresión se transformó de incredulidad a un doloroso reconocimiento. Durante meses había defendido decisiones que ni siquiera nacían de su criterio. Ahora, frente a la evidencia, entendía que había sido manipulado de manera sutil y constante. Mi nuera entró en la sala con un tono autoritario que ya no lograba sostener. Intentó interrumpir, exigió que no inventara problemas y trató de imponer nuevamente esa postura con la que tantas veces intentó borrar mi lugar. Sin embargo, su voz se quebró apenas notó los documentos sobre la mesa. Sus ojos se movían de un papel a otro con una inquietud nerviosa, incapaz de disimular el miedo que la invadía al ver cómo el suelo que creía firme comenzaba a hundirse bajo sus pies. Me mantuve serena. Le pedí que escuchara. No necesitaba humillarla, bastaba con que enfrentara a la verdad que siempre había evitado. Mi hijo, con la respiración entrecortada, trató de encontrar palabras, pero lo único que logró decir fue un mamá. Perdón que salió casi en un susurro. Su arrepentimiento era real, no por obligación, sino porque la mentira había perdido todas sus máscaras frente a él. Salí a la entrada y hablé con los mudanceros con respeto. Les expliqué que no continuarían, que habían sido contratados con información falsa. Ellos, incómodos por haber sido parte de algo que no entendían, se disculparon y comenzaron a salir sin mirar a nadie. Cuando el camión retrocedió por el camino de piedra, se llevó consigo no solo las cajas, sino también la tensión que durante meses había invadido mi vida. La mañana avanzaba, llenando la casa de una claridad que parecía simbólica. Cada rayo iluminaba rincones que antes se habían sentido pesados, como si la luz misma quisiera recordarme que la renovación comenzaba desde adentro. Mi hijo permanecía sentado, con los ojos húmedos, y mi nuera, rígida junto a la puerta, evitaba enfrentarme porque sabía que su discurso se había desmoronado por completo. En ese instante comprendí que no necesitaba gritos, ni venganzas, ni dramatismos. Lo único que necesitaba era recuperar mi espacio, mi voz y mi tranquilidad. Ese acto, simple, firme, definitivo, marcó el inicio de mi reconstrucción. Y mientras el sol subía, supe que estaba entrando en una etapa diferente, una etapa donde la fuerza ya no venía del sacrificio, sino de la certeza de mi propio valor.
La mañana fue tomando fuerza mientras la luz se expandía por cada rincón de la casa, y en esa claridad suave comprendí que no solo había terminado una noche difícil, sino una etapa completa de mi vida. Caminar por la sala y ver los documentos aún sobre la mesa me hizo entender que había llegado el momento de recuperar la parte de mí que había ido apagándose por miedo a causar un conflicto que, de cualquier modo, terminó explotando sin que yo lo buscara. Y, aún así, lejos de sentirme derrotada, me sentía más firme que nunca. Mi hijo seguía sentado con los codos sobre las rodillas y el rostro inclinado. Su silencio era denso, no por desinterés, sino por la pesada mezcla de culpa y desconcierto que lo atravesaba. Sabía que no debía presionarlo. Reconocía en su postura la lucha interna de quien despierta después de mucho tiempo y enfrenta verdades que nunca imaginó. Caminé hacia él con calma, coloqué mi mano sobre su hombro y supe, sin necesidad de palabras, que ese gesto decía exactamente lo que él necesitaba en ese momento. Aquí estoy, aquí sigo, pero ya no desde el sacrificio, sino desde la dignidad. Me alejé hacia la terraza para respirar el aire frío que venía del mar. Las olas avanzaban con una tranquilidad que contrastaba con la tensión de la madrugada, y ese contraste me permitió enfrentar un pensamiento que había evitado por demasiado tiempo. Durante meses había ajustado mi vida para no molestar a quienes nunca se detuvieron a pensar si sus actos me lastimaban. De pronto, en ese silencio, comprendí que recuperar la paz no dependía de pedir explicaciones a nadie, sino de volver a escuchar mi propia voz. Regresé a la sala cuando sentí que mi respiración era estable. Mi hijo levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, intentando pedir disculpas sin saber cómo empezar. No lo interrumpí. Lo dejé hablar despacio, tropezando con palabras que revelaban cuánto había sido influenciado, cuánto había repetido ideas que no eran suyas, cuánto se había distanciado sin querer hacerlo. Cada frase suya venía cargada de vergüenza y sinceridad, una sinceridad que yo no había visto en meses. No busqué hacerlo sentir peor. Reconocer todo eso ya era bastante doloroso para él. Mi abrazo llegó sin esfuerzo. Fue un abrazo largo, silencioso, y en ese instante entendí que el vínculo entre nosotros nunca había desaparecido. Apenas estaba cubierto por sombras que él, por fin, comenzaba a apartar. Ese gesto lo quebró del todo, no para destruirlo, sino para liberar la tensión que había cargado durante tanto tiempo. Mi nuera observaba desde la puerta con una incomodidad evidente. Su mirada, antes firme y dominante, ahora evitaba sostener la mía. Ya no tenía argumentos, ni autoridad, ni control. Aunque intentó intervenir 2 veces, sus palabras se deshicieron antes de salir, porque sabía que cualquier explicación la dejaría aún más expuesta. Por primera vez, entendió que no podía manipular el ambiente a su favor. La verdad estaba de pie frente a ella, sin gritos, sin humillaciones, sin violencia, simplemente revelada. La necesidad de renovarme llegó como una decisión natural. No era un plan, no era una venganza, no era un impulso, era un retorno a mí misma. Fui a la cocina, preparé café, abrí las ventanas para que entrara el aire tibio que anunciaba el día y, mientras la casa se llenaba de luz, empecé a pensar en los proyectos que había dejado en pausa, el pequeño taller de diseño que tanto me gustaba, las clases que había querido retomar, las mejoras que imaginaba para la terraza desde hacía años. Cada idea llegaba como un recordatorio de que mi vida no debía girar alrededor de las presiones impuestas por otros. Mi hijo me pidió quedarse unos días. No pregunté detalles. No quería convertir su decisión en un interrogatorio. Simplemente preparé un cuarto para él, y por primera vez en mucho tiempo lo vi caminar por la casa sin aquella tensión que lo mantenía rígido y vigilado. Cada gesto suyo mostraba que recuperaba algo que había perdido: su criterio, su libertad emocional, su capacidad de pensar sin miedo a ser juzgado. Durante esos días, noté que su forma de hablar cambiaba. Ya no dudaba antes de opinar, ya no buscaba aprobación ajena antes de cada frase, ya no se mostraba inquieto cuando su teléfono sonaba. Poco a poco, su esencia regresaba, esa esencia que había quedado enterrada bajo las manipulaciones de alguien que nunca lo amó por lo que era, sino por lo que podía controlar. Mi nuera evitó enfrentar la conversación que debía tener con él. Cada intento de explicar la madrugada se deshacía en el aire, porque sabía que cualquier palabra sería una admisión involuntaria de su conducta. Y así, mientras ella quedaba atrapada en su propio silencio, mi hijo y yo comenzábamos, lenta y honestamente, a reconstruir nuestro vínculo. Una tarde,
Mientras observábamos el mar desde la terraza recién ordenada, comprendí que este tramo del camino no era un regreso a lo que habíamos sido, sino un paso hacia lo que ahora podíamos ser. Mi autodescubrimiento no fue un estallido, sino una claridad que llegó suave, firme, inevitable. Ese día supe que, por fin, había regresado a mí misma. Y que no volvería a perderme jamás. Los días que mi hijo permaneció conmigo trajeron una calma nueva a la casa, una calma que no había sentido en meses. Cada mañana se volvía más ligera y cada noche caía sin aquella tensión que antes se escondía entre las paredes como un susurro incómodo. Mi hijo se movía de un cuarto a otro con una libertad que había olvidado, y en sus gestos se notaba el esfuerzo por recuperar partes de sí mismo que había dejado a la deriva bajo la influencia de alguien que nunca quiso verlo crecer, sino moldearlo a conveniencia. Sin embargo, dentro de mí sabía que ese equilibrio aún frágil pronto sería puesto a prueba. Las personas que construyen su poder sobre el control no aceptan fácilmente que su influencia se desvanezca. Por eso, la mañana en que escuché un coche detenerse afuera con una brusquedad nada sutil, supe que la confrontación que intenté evitar estaba a punto de regresar. El golpe seco de la puerta al cerrarse confirmó lo que ya imaginaba. Ella venía decidida a recuperar un lugar que nunca le perteneció. Mi hijo estaba en la cocina cuando ambos escuchamos los pasos firmes aproximándose. Cruzamos una mirada breve, llena de entendimiento, y antes de que dijéramos algo, la puerta se abrió sin tocar. Esa acción, tan cargada de arrogancia, revelaba que todavía creía tener derecho sobre todo, incluso sobre la casa que nunca había respetado. Entró con la barbilla en alto, los ojos encendidos y una respiración acelerada que delataba el miedo detrás de su enojo. Soltó un discurso rápido y torpe, lleno de acusaciones que no tenían fundamento. Dijo que mi hijo la había abandonado, que yo había manipulado la situación, que todo era parte de un plan perfectamente calculado para destruir su relación. Las palabras salían atropelladas, una encima de otra, como si en su interior algo estuviera a punto de quebrarse. Mi hijo se mantuvo de pie, con los brazos cruzados y un semblante sereno que jamás había tenido frente a ella. No respondió. No justificó. No intentó calmarla como siempre hacía. Ese silencio suyo, no un silencio sometido, sino uno firme, consciente, la desarmó de inmediato. Era evidente que esperaba al hombre que solía temer sus reacciones, pero ese hombre ya no estaba allí. Cuando ella giró para mirarme, buscando una confrontación directa, encontró algo que no esperaba: tranquilidad. No tenía rabia ni ganas de discutir. Ya no estaba dispuesta a ocupar el papel que durante meses intentó asignarme. Su mirada, que antes buscaba intimidar, ahora temblaba apenas. Pude ver el instante exacto en el que entendió que había perdido su posición, no por mí, sino porque mi hijo había empezado a ver con claridad. Él dio un paso adelante y, con una voz que no necesitó elevarse, le pidió que se sentara. Ella lo observó con incredulidad, como si no reconociera el cambio. Se negó al principio, pero finalmente se dejó caer en el sillón, sin la elegancia forzada que siempre intentaba mostrar. Mi hijo respiró profundo antes de hablar, preparando palabras que tardaron meses en nacer. Le dijo que necesitaba espacio, que necesitaba reencontrarse, que llevaba demasiado tiempo viviendo bajo decisiones que no eran suyas y que habían ido borrando su voz. Lo dijo sin acusarla directamente, pero cada palabra dejaba al descubierto la verdad que ambos sabíamos. Su control había llegado tan lejos que él ya no podía distinguir sus deseos de los de ella. El impacto en su rostro fue evidente. Intentó acercarse, usar un tono suave que contrastaba radicalmente con el enojo con que había entrado, pero él retrocedió instintivamente. Ese movimiento, pequeño, casi imperceptible, derrumbó por completo la imagen de poder que ella había construido. Por primera vez, no fue él quien cedió, fue ella quien quedó expuesta. Su voz se quebró mientras suplicaba explicaciones, inventando razones que ya no tenían eco. Buscó mi mirada para encontrar un enemigo, pero no halló nada. No había odio. No había venganza. Solo una certeza tranquila: la verdad no necesita gritar para imponerse. Mi hijo mantuvo su postura. Le explicó que necesitaba pensar lejos de presiones, lejos de expectativas ajenas, lejos del miedo que poco a poco había ido normalizando. Ese mensaje, dicho desde el cansancio emocional y la honestidad, fue la sentencia final del control que ella intentó mantener. Ella retrocedió. Primero un paso, luego otro. La máscara comenzó a caer.
Quiso recuperar su postura altiva, pero la fuerza se le escapaba de las manos. Se dirigió a la puerta con movimientos rígidos, sostenida apenas por el orgullo herido que trataba de mantener en pie. Antes de salir, lanzó una última mirada, pero ya no tenía el brillo arrogante de antes. Era una mirada partida. La puerta se cerró con un golpe seco, no fuerte, sino resignado. Era el sonido de algo que ya no tenía cómo sostenerse. Mi hijo se dejó caer en la silla, agotado, respirando como quien finalmente se libera de un peso que cargó demasiado tiempo. Me acerqué con calma. No era momento de palabras, era momento de presencia. Y mientras lo observaba recomponer su respiración, entendí algo que se quedaría conmigo para siempre. Cuando una mentira se cae, no hay fuerza en el mundo que pueda volver a levantarla. Y cuando un corazón despierta, nada vuelve a apagarlo. Después de que ella salió de la casa, el ambiente quedó envuelto en un silencio extraño, no un silencio tenso ni doloroso, sino uno que parecía acariciar las paredes como si la casa, por fin, pudiera respirar de nuevo. Mi hijo permaneció sentado con las manos entrelazadas, mirando un punto indefinido en el suelo, tratando de ordenar pensamientos que se habían acumulado durante meses sin encontrar salida. No quise interrumpirlo. Sabía que no necesitaba explicaciones, sino unos minutos para reconocerse en medio de todo lo que había vivido. Me senté a su lado con la tranquilidad que había recuperado esa mañana y esperé. El silencio entre nosotros no pesaba, al contrario, era un silencio necesario, un silencio que permitía que el corazón respirara sin miedo. Cuando por fin levantó el rostro, sus ojos estaban ligeramente humedecidos. No dijo nada complejo ni intentó justificar lo sucedido. Apenas murmuró un perdón que parecía salir desde lo más profundo de su ser. No permití que esa culpa creciera más de lo necesario. Me incliné hacia él, lo abracé con firmeza y le dije que confiar no es un error, que todos, en algún momento, abrimos la puerta a personas que no saben cuidar lo que reciben. Ese abrazo, largo y silencioso, marcó el inicio de nuestra reconciliación. No porque borrara lo ocurrido, sino porque nos permitía mirar hacia adelante sin arrastrar el peso de la culpa. Pasamos parte de la tarde conversando sin prisas. Él me habló de cómo, poco a poco, había dejado de reconocerse, de cómo había modificado sus hábitos para evitar conflictos, de cómo vivía pendiente de decisiones ajenas y de cómo, sin darse cuenta, su voz se había apagado para complacer exigencias que no le pertenecían. Lo escuché con paciencia, sin juzgarlo. Su dolor no venía de mala intención, sino de un proceso emocional que había sido construido con cuidado por alguien que nunca buscó su bienestar. A medida que hablaba, su rostro iba cambiando, como si quitarse ese peso lo dejara más ligero, más presente, más él. Me conmovió verlo recuperar su claridad, ese brillo que había desaparecido meses atrás. Mientras él entendía los mecanismos que lo habían llevado a ese punto, yo también entendía cuántas veces permití que mis límites se desdibujaran para protegerlo. Ambas cosas eran verdad. Ambas cosas dolían. Y, aún así, ambas podían sanar. Esa noche cenamos juntos sin la tensión que antes se escondía en la mesa. La conversación era suave, y aunque había silencios, eran silencios que construían, no que separaban. Al día siguiente despertamos temprano, abrimos todas las ventanas de la casa para dejar entrar la brisa y caminamos por la orilla de la playa como hacíamos cuando él era niño. Cada paso devolvía algo que habíamos perdido: la confianza, la espontaneidad, el sentido de hogar. Conforme los días pasaban, él comenzó a recuperar ritmo propio. Ya no revisaba su teléfono cada minuto, ya no se mostraba inquieto al hablar, ya no tenía miedo de expresar lo que realmente pensaba. A veces se detenía a mitad de una frase y me decía que sentía su mente más clara, como si un ruido constante hubiera desaparecido. Verlo así me confirmaba que la curación estaba ocurriendo dentro de él sin necesidad de presiones ni exigencias. Una tarde, mientras organizábamos la terraza, me dijo que quería tomar decisiones importantes, no desde la rabia ni desde el dolor, sino desde la claridad. Me habló de buscar terapia, de retomar proyectos que había dejado suspendidos, de reconstruir amistades que se fueron erosionando, de ordenar su vida profesional, sobre todo, de entender que la relación que lo consumía no había sido un acto de amor, sino de dominio emocional. Escuché cada palabra con una mezcla de orgullo y alivio. Él no solo estaba recuperando su identidad, estaba aprendiendo a protegerla. Mi nuera, mientras tanto, evitaba cualquier intento de conversación real.
Intentó justificar lo sucedido en mensajes dispersos, pero esas palabras no tenían el peso que buscaba. Mi hijo ya no reaccionaba desde la culpa, sino desde la reflexión. Y esa transformación hizo que ella perdiera incluso el poco control emocional que aún intentaba ejercer. Así, sin necesidad de enfrentamientos, el vínculo que los unía comenzó a quebrarse desde dentro, no por mi intervención, sino porque la verdad revelaba quién era cada uno. Nuestro proceso de curación no fue una vuelta al punto donde todo se dañó, fue una construcción nueva, más honesta, más madura. Y conforme la casa recuperaba su calma, yo recuperaba partes de mí que había dejado a un lado, mis proyectos, mis ideas, mis ganas de vivir sin miedo a ser desplazada. No necesitaba ocupar ningún lugar que no me correspondiera, solo quería volver a ocupar el lugar que siempre fue mío en mi propia vida. Una noche, mientras preparábamos la cena, mi hijo me dijo que nunca imaginó cuánto se había alejado hasta que vio mis ojos aquella madrugada. Sonreí con suavidad y le respondí que la distancia, cuando se enfrenta con verdad, no destruye, transforma. Él bajó la mirada por un instante y luego la levantó con una expresión tranquila, una expresión de alguien que por fin vuelve a casa. Ese momento me confirmó algo que llevo grabado desde entonces. La reconciliación no llega por obligación, llega cuando cada uno entiende quién es, qué quiere y qué no está dispuesto a permitir. Y ese entendimiento, al fin, nos devolvió la paz. Con el paso de las semanas, la casa de playa recuperó una armonía que parecía imposible meses atrás. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa con libertad, las cortinas se movían con una suavidad que casi parecía un suspiro del mar, y cada rincón volvía a sentirse como parte de un hogar construido con paciencia, esfuerzo y amor propio. Caminaba por la sala con pasos tranquilos, observando detalles que antes habían pasado desapercibidos mientras vivía envuelta en tensiones, y me sorprendía lo mucho que puede cambiar un espacio cuando las personas correctas lo habitan. Mi hijo seguía tomando decisiones importantes desde un lugar más claro, más honesto. Había buscado ayuda profesional, se había reencontrado con personas que lo conocían desde antes de las sombras emocionales que lo atraparon, y poco a poco reconstruía una vida que volvía a pertenecerle. No hablábamos todos los días sobre el pasado, porque no era necesario. La sanación que veía en él era suficiente para entender que el proceso estaba funcionando. A veces bastaba una taza de café compartida en silencio para sentir que nuestro vínculo, aunque golpeado, no solo había sobrevivido, sino que había renacido más fuerte. Yo también cambié sin darme cuenta. Retomé mi taller de diseño, ese pequeño sueño que había dejado en pausa por motivos que ya no hacían sentido. Pasaba horas creando bocetos, pintando muestras, imaginando colores para la terraza y organizando proyectos que antes veía como algo lejano. Mi energía había regresado de un modo distinto, no impulsiva ni ansiosa, sino serena, sólida, como si cada decisión estuviera sostenida por una certeza profunda que llevaba años sin sentir. Fue durante una de esas tardes, mientras ajustaba unos planos en la mesa del comedor, que escuché un vehículo detenerse fuera de la propiedad. No era un sonido brusco como aquel que había marcado el retorno conflictivo semanas atrás. Era un motor apagándose con suavidad, como si quien descendía no buscara imponer nada. Observé por la ventana y vi a mi nuera de pie junto a la puerta del coche. Su postura había cambiado. Ya no estaba erguida como alguien que pretende controlar el ambiente, ahora parecía más pequeña, más cansada, más consciente del peso de sus actos. No golpeó la puerta con fuerza. Tocó apenas, como quien sabe que ya no entra a un lugar donde alguna vez creyó tener dominio. Abrí con serenidad. Sus ojos, antes afilados, estaban nublados por una mezcla de cansancio y vergüenza. Tomó aire varias veces antes de poder hablar. No traía cajas, ni quejas, ni exigencias. Traía algo que nunca esperé escuchar de ella, reconocimiento. Dijo que había entendido muchas cosas desde aquella madrugada, que los días sin mi hijo habían sido un espejo incómodo donde no pudo esconder la verdad, que por fin había aceptado que la seguridad que intentó imponer no nacía del cariño, sino del miedo. Su voz se quebraba cada tanto, no por manipulación, sino por la honestidad que intentaba sostener sin derrumbarse. Me dijo que no venía a recuperar nada, que no buscaba defenderse, que no pretendía justificar lo que había hecho. Solo quería pedir perdón. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque entendí que ese momento no necesitaba una reacción impulsiva, sino un espacio donde esa confesión pudiera caer sin ruido.
La observé durante algunos segundos que parecieron largos, y después la invité a sentarse en la banca de la entrada. No era un gesto de acercamiento excesivo, pero tampoco un rechazo. Era el punto medio que la verdad merecía. Le dije que el perdón no era un regalo que se ofrecía para borrar el pasado, sino una puerta para no cargarlo más. Le expliqué que no guardaba rencor, porque el rencor solo prolonga heridas que ya estaban cerrándose. Pero también le dejé claro que la confianza no se reconstruye simplemente con disculpas, necesita tiempo, coherencia y cambios reales. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó esconder. Por primera vez, había dejado caer todas sus defensas. Antes de irse, me agradeció por escucharla y por no devolverle el daño con más daño. Se marchó con pasos lentos, casi humildes, y aunque su presencia no alteró la paz de la casa, su partida dejó una sensación de cierre que yo no sabía que necesitaba. Cuando regresé a la sala, mi hijo estaba de pie junto a la ventana. Había escuchado parte de la conversación, y en su mirada no había rabia, sino un alivio profundo, como si ese capítulo oscuro por fin hubiera encontrado su última página. Caminó hacia mí y me abrazó con una calma que hacía meses no sentía. Me dijo que, aunque el camino aún era largo, se sentía listo para avanzar sin culpas, sin miedos y sin la sombra de alguien que lo había controlado. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás del mar, me senté en la terraza con una taza de té. El cielo cambiaba de tonos lentamente, desde el naranja cálido hasta un azul profundo que parecía abrazar la casa entera. Cerré los ojos un instante y entendí que la justicia poética no siempre llega con explosiones ni grandes gestos. A veces llega así, en silencio, cuando cada persona ocupa el lugar que le corresponde y cuando la verdad se establece sin necesidad de destruir a nadie. Comprendí que mi historia no era una historia de venganza, sino una de recuperación. Recuperé mi identidad, mi hogar, mi relación con mi hijo y, sobre todo, recuperé la certeza de que el amor propio no se negocia. Ese final no fue ruidoso ni espectacular, pero fue el más justo para todos. Un final donde cada uno asumió lo que le correspondía y donde la vida, por fin, se reacomodó con dignidad. Y mientras la noche caía con suavidad, supe con absoluta claridad que no era yo quien había ganado. Era la verdad. Y cuando la verdad triunfa, todo lo demás encuentra su lugar.